Muy bien, vamos a un banquete en la Biblia, realmente siempre es así, siempre es así. Es un banquete, en la Biblia es un banquete garantizado, ¿verdad? Cualquier otra cosa que hable el ser humano es un monólogo que sale de la carne, pero la Biblia no, es un deleite y es un banquete, ¿verdad? Sentarnos a la mesa con el Señor y aprender de Él. Y tú que has estado aquí ya por un tiempo, ¿verdad? Sabes que hemos estado estudiando la carta que escribió Santiago. Santiago, voy a decir, el primogénito de José y María. Porque Jesucristo fue el unigénito Hijo de Dios y primogénito solo de María, por obra del Espíritu Santo. Pero Santiago fue el hermano, el primer hijo que tuvieron María y José después de nacido Jesucristo, ¿verdad? Y Santiago, que se convirtió, ya lo hemos dicho, que se convirtió después de la resurrección del Señor Jesús, escribe una carta preciosa, una carta que nos desafía a la madurez, ¿verdad? Y yo te he compartido de principio que el tema central es la madurez. Y todos los capítulos nos desafían a nosotros. Por ejemplo, el capítulo 1 nos enseña que nuestra madurez se detecta y se refina cuando somos probados. Ahí fue aquel precioso y famoso versículo, ¿verdad?, que dice Santiago: amados hermanos, gozaos cuando estéis en diversas pruebas. Yo decía más temprano, a mí me encanta el Señor Jesús porque Él, todo lo que le habla al hombre es inverso. Todo lo que le presenta al ser humano es a la inversa de como el ser humano lo ve. Sígueme, por favor. Cuando Dios habla, todo lo que propone está diametralmente opuesto a lo que el hombre propone. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer se enferman o te dan un diagnóstico que no quieres escuchar, eso es depresión, eso es tristeza, eso es dolor, eso es ver para abajo. Pero viene el Señor y nos dice: no, gozate, alegrate cuando te encontres en diversas pruebas. Dice el Señor, es al revés. Para el creyente, yo propongo que el estar en diversas pruebas es motivo de gozo, de alegría. Y uno dice, ¿cómo es posible? Sí. ¿Sabes por qué? Porque uno es probado, la carne es humillada, a la carne le duele. Y cuando la carne se humilla, entonces el ser humano, fíjate, el ser humano, la carne humana se duele, se humilla, el espíritu crece. ¿Sí? Y nos dice Santiago, gócense cuando estén en diversas pruebas. Lo que pasa es que eso no lo entendemos. Así es el Señor, todo es diametralmente opuesto. Te dice el mundo, no te dejes, el Señor te dice, te pegan una mejilla, pon la otra. Todo lo que vas a encontrar del Señor es diametralmente opuesto a lo que propone el hombre. Capítulo 2, tu madurez se nota en el trato equitativo de las personas. En el 3 vimos que la madurez de uno se nota en cómo domina la lengua, o bien cómo la lengua lo domina a uno, ¿sí? Y te perdiste ese segmento, te has perdido de un buen segmento, yo te animo a que lo busques ahí en YouTube, ahí están los audios, ¿verdad? Y las diapositivas. La lengua, y hablamos como 3 domingos sobre la lengua, ¿verdad? Es contradictorio que hablamos de la lengua un montón, de la lengua, ¿verdad? Con la lengua hablamos un montón sobre la lengua, pero tu madurez, vimos la segunda parte de ese capítulo 3 y eso lo vimos el domingo pasado, se nota en que prefieres ser sabio y no pilas, ¿sí? Que no está nada malo ser pilas. El problema es que ser pilas conlleva una sabiduría terrenal. Y eso es lo que veíamos el domingo pasado, que ser pilas no es lo mismo que ser sabio, porque ser pilas, por ejemplo, pilas es el que desarma bien un aparato, pero sabio es el que inventó el aparato. ¿Sí? Lo vimos el domingo pasado, mira ahí el segundo, que pilas es el que astutamente sale de un gran lío, pero sabio es el que no cae en la trampa.
¿Sí? El que detecta la trampa y dice, por ahí no me voy, retrocede y mejor se va por otro lado. Ese es sabio. Y que pilas es el estratega que sabe ganar una guerra, pero que sabio es el que negociando evita una guerra. ¿De cuáles eres tú? ¿De los pilas que ganan una guerra y por eso te metes a pelear? ¿O de los sabios que evitan pelear? Y yo te decía el domingo pasado, que así que Santiago se para y nos dice, hey, ¿qué prefieren ser? ¿Pilas o sabios? Es mejor ser sabio, es mejor ser sabio. Yo dejé estos pensamientos en tu bolsillo ahí. Un maduro aprende a sortear los pleitos en sabia mansedumbre. Porque Santiago dijo, ¿quién de ustedes es sabio? Muestre su sabiduría en sabia mansedumbre, ¿verdad? El inmaduro se acostumbra a hacer un pleito buscando dónde ocurrir. ¿Te acuerdas de eso? El inmaduro es un pleito buscando dónde ocurrir. Si tú eres de esas personas que solo estás esperando el escenario para instalar el pleito, perdón, no lo digo yo, lo dice el Señor a través de Santiago, es inmadurez. Y Santiago te dice, eres creyente, madura mejor a una etapa en donde no peleas, en donde no te estimulan a pelear porque has puesto tu carne a morir, has madurado. El maduro no pelea. De hecho, yo te dejé este pensamiento ahí el domingo pasado. Ser astuto por ser perverso te hace salir ganador por unos días aquí en la tierra, pero ser sabio con pureza e inocencia te hace ganador de vida abundante aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Entonces, ¿qué prefieres ser? ¿Pilas o sabio? Yo te lo dejo a ti. Ahora viene en esa línea de pensamiento, viene Santiago y entra al capítulo 4 de esta carta. Y en el capítulo 4 nos hace una pregunta. Ahora, fíjate, vente conmigo por favor al capítulo 4, versículo 1, y dice, ¿lo tienes? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y lo hemos dicho al estar estudiando el libro de Santiago. Santiago hace un montón, ¿no te has fijado? Ya lo notaste, ¿verdad? Cada capítulo o cada segmento, cada trozo, desde el capítulo 1 hasta ahora, son preguntas. Abre con preguntas, con signos de interrogación. Abre con preguntas. Ahora fíjate, son preguntas retóricas. Entonces ya lo notaste. Todo el libro de Santiago está plagado de preguntas retóricas. Ahora, ¿qué es una pregunta retórica? Vamos a ver. Aquí vamos a repasar primaria. ¿Qué es una pregunta retórica? Más o menos. Fíjate, una pregunta retórica es una pregunta en donde el que hace la pregunta no espera una respuesta, sino que lo que espera es un cambio en la conducta de la persona a la que le ha hecho la pregunta. ¿Quieres un ejemplo? Ok. Cuando estuvimos creciendo, tu papá y tu mamá, mi papá y mi mamá, nuestros papás y mamás nos hicieron un montón de preguntas retóricas, porque lo que buscaban era el cambio de conducta, no un sí o un no, o la respuesta a la pregunta. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaban chiquitos, ahí le decían a su mamá, mamá, yo quiero ese juguete? Y hasta le alabas ahí la falda, ¿verdad? ¿No? Y tu mamá te decía, no, hijo, no tenemos dinero. Y tú además, mamá, yo quiero ese juguete. Hijo, no, ya te dije que no. Mamá. Entonces llega un punto donde tu mamá te hizo una pregunta retórica. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no? Ninguno de nosotros le respondía, 25, mamá. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? O mamá, yo quiero tal cosa. Y quizás te hizo esta pregunta retórica. ¿En qué idioma te tengo que hablar? Yo no creo que le decías, en chapín, mamá. No. Esa es una pregunta retórica, que no busca una respuesta. Lo que busca es un cambio de conducta. Pues sígueme. Santiago, es interesante el estilo literario que el Espíritu Santo le permite a Santiago, es con preguntas retóricas. Y esta con la que abre es otra pregunta retórica.
¿Qué dice? Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? Qué tremendo. Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en sus miembros? Dios no está esperando que digamos no o sí. Lo que está esperando Dios es que entendamos el mensaje y que cambiemos para entender por qué peleamos. Mira ahí la pantalla, por favor. ¿Qué origina nuestros pleitos? Porque la gente pelea, los creyentes pelean, ¿o no? ¿Aló? Los creyentes a veces nos metemos en pleitos, ¿sí o no? Le voy a empeorar la pregunta. ¿Y aquí en Vida Nueva, Guatemala, se pelean los vidanovenses, sí o no? No me digan que no. No, y no es pregunta retórica. Esta no es retórica. Se preguntan, ¿se pelean los de Vida Nueva? ¿Sí o no? Miren, la respuesta es sí. No me digan que no, porque el pastor conoce a las ovejas. Yo sé que ustedes son ovejas del Señor, pero me ha dado el privilegio de pastorearles. Sí se pelean. ¿Por qué nos peleamos? Para entender por qué a veces somos engañados y entramos al reino del pleito, es importante entender por qué pelea el ser humano. Entonces, el primer punto que vas a ver ahí en la pantalla es ¿por qué pelean los seres humanos? ¿Qué creen ustedes que lleva a los seres humanos a la guerra? Ok, ¿cuántas guerras mundiales han habido? 2, ¿verdad? Ok, por lo menos 2 que se han clasificado como mundiales. Te quiero contar algo, mira ya la pantalla, por favor. La Primera Guerra Mundial comenzó con una chispa y fue la muerte del archiduque Franz Ferdinand de Austria. A ustedes van a decir, ¿y ese maestro quién es? Franz Ferdinand de Austria, fíjate, fue asesinado el 28 de junio de 1914. ¿Y quién es él? ¡Tarán! Y es algunos de ustedes están diciendo, ¡qué ojos los de ese canchón! En salvadoreño, ese chelón, ¿verdad? Chelón, bien saludable, ¿verdad? Puchica. Sí, ¿verdad? Y velludo, ¿no? Y el bigotón y toda la cosa. Sí, el bigotón, ¿verdad? Ya me voy a dejar el bigote así. Quizás tengo que pasar mucho tiempo haciéndole así. El punto es que, ¿qué andaba haciendo Franz Ferdinand en Sarajevo? Franz Ferdinand era el hombre que mandaba en el imperio austrohúngaro. ¿Sabes qué andaba haciendo en Sarajevo? Andaba en reuniones buscando cómo lograba tener más dominio de más países en Europa. ¿Qué quería Franz Ferdinand? Quería más. ¿Más para quién? Más para el imperio. O sea, mientras más tengamos, mientras más superiores seamos a los demás, valga la redundancia, más y superior, entonces mejor. Interesante. Y ¿sabes la historia? Que él andaba en las calles de Sarajevo y entonces cuando salió de una reunión, iba para otra, Franz Ferdinand, el chofer que lo llevaba a él y a la esposa en un auto, desde que entonces no habían, eran descapotados, ¿verdad? Y entonces lo llevaba y cuando iban a pasar por una avenida principal, había un accidente ahí y habían ambulancias, entonces el chofer retrocedió y se fue a meter a otra calle más pequeña. Cuando se metió a la otra calle más pequeña, no tenía salida. Entonces, el chofer retrocedió, porque el chofer no conocía a Sarajevo muy bien, ¿verdad? Entonces retrocedió, pero cuando retrocedió, como era una caravana diplomática, iban despacio, ¿verdad? Y unos estudiantes de la Universidad de Sarajevo, que tenían odio contra el imperio, porque el imperio quería abarcar toda Bosnia y Herzegovina. Entonces cuando se dieron cuenta dijeron, ahí está. Y estos estudiantes habían andado en las manifestaciones. Uno de ellos tenía una pistola. Y dijeron, es aquí, nos lo vino a dejar Dios, ¿verdad? En el callejón. Y entonces se sacó la pistola y se acercó tan fríamente y ¡pum! Un disparo a él y ¡pum! Un disparo a la mamá. Hasta ahí llegó. Pero esa fue la chispa que
que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué llevó al mundo a la guerra? La ambición de más. Ajá. ¿Cómo terminó la Primera Guerra Mundial? Pues tú sabes la historia. Se fueron, las naciones involucradas acordaron ya no agredirse. Un pacto de no agresión firmado en el Palacio de Versalles. Y en el Palacio de Versalles se firmó el famoso Tratado de Versalles, en donde Alemania se comprometía a no agredir nunca más a ninguna nación. Interesante. En esa Primera Guerra Mundial, un jovencito de unos 17 años, llamado Adolfo Hitler, casi muere. Estaba en una calle donde había sido una de las calles que fue el escenario de la Primera Guerra Mundial, y estaba baleado y estaba sangrando. Y un soldado inglés lo vio tirado a Adolfo Hitler y tuvo la misericordia y lo agarró, lo vendó y se lo llevó a un hospital. Y Adolfo Hitler continuó viviendo. Más tarde, él escribiría un libro que se llama Mi lucha, Mein Kampf. Te animo a leerlo. En ese libro, él plasma el odio que tenía contra los judíos y plasma el odio que tenía con que le habían hecho eso al imperio teutón, ¿sí? Al imperio germano. Entonces él dijo, aquí ando en mi corazón ese ardor por lo que nos han hecho, y a Alemania nadie la va a pisotear. Entonces nosotros vamos a ser una raza superior. Solo esperó a crecer y madurar y llegar a 21, 22, 23 años, 25, y escaló en la política de Alemania. Llegó a ser el primer ministro en el Tercer Reich. Y tú sabes lo que ocurrió. Cuando este hombre obtuvo el poder, él dijo, la raza aria seremos superiores a los demás. Vamos a ponerle el pie a los demás y todos los demás van a ser súbditos nuestros. Sí, pero señor Hitler, no podemos invadir ningún país. Es impresionante eso, hermanos. Que Adolfo Hitler, el 1 de septiembre de 1939 dijo, ¿qué importa el Tratado de Versalles? Ataquen Polonia. Y invadió Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial, que como te dije en los domingos pasados, dejó más de 60 millones de muertos. ¿Qué lo originó? ¿Qué originó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué lo originó? Aquí está, hermanos. Bueno, ahí está don Adolfo. Yo dije que se parece a Jeff Adams, fíjese. Se parece un abuelito buena onda, ¿verdad? Hay que ver que no era nada buena onda, don Adolfo. ¿Qué lo originó? Un solo deseo. ¿Sabes qué es? Ser y tener más que los demás. Y eso se llama codicia. Simple y sencillamente codicia. Codicia. Hermanos, yo te decía que lo de Julio Melgar nos iba a servir como ilustración. Los seres humanos peleamos porque estamos enfocados en lo material. Estamos enfocados en ser más que el otro. Estamos enfocados en tener dominio sobre el otro, en tener más influencia sobre los otros, a fin de que los otros trabajen para nosotros. Y nunca nosotros trabajar para ellos. O sea, nunca nosotros estar debajo de los demás. ¿Cómo va a ser? Es yo quiero estar encima de los otros. Yo quiero estar por arriba de los demás. Y entonces nos invade este sentimiento en el corazón que corroe el alma, hermanos. Corroe el alma. ¿Sabes? Yo le escribí a Julio Melgar y le dije, Julio, qué envidia santa te tengo. Así le dije, qué envidia santa te tengo. Porque yo me doy cuenta que los hombres y mujeres como tú, como Rosemary, como la hermana Carmencita, mamá de Nancy, que le han diagnosticado cáncer, como Becky ahora, que le acaban de dar los resultados,
en donde casi le están indicando que hay cáncer. Ese tipo de creyentes entran a una dimensión espiritual a la que nosotros, los que aparentemente estamos sanos, así le dije, así le escribí, los que aparentemente estamos sanos, no logramos entrar. ¿Por qué? Porque estamos sanos y damos por hecho que tenemos dominio sobre todas las cosas. Pero gente como ellos, hermanos, están conscientes más de lo espiritual. Cada vez pasan los días y conforme se va debilitando su cuerpo, ellos se van despegando más de esta vida de egoísmo, de esta vida material, de esta idea de yo quiero ser más que los demás, yo quiero que me vean más que los demás, yo quiero más que los demás siempre. Y entran a esa dimensión. Yo le puse a él, gente como tú, Julio, viven en una dimensión diferente, envidiable. ¿Sabes cómo que es? Eso no se lo puse a él, por supuesto, pero ¿sabes cómo que es? Es como las crónicas de Narnia. ¿Te acuerdas del ropero? ¿Sí? Es como entrar por el ropero a una dimensión que no conocías antes. ¿Por qué? Porque estaba sano. Y ahora sabes que se vuelve más consciente, esto sí se lo puse, un cada vez más excelente peso de gloria, como dice Pablo. Están más conscientes de la muerte. Al estar más conscientes de la muerte, esto no tiene el gran peso. Al estar más conscientes de la muerte, esto de que yo quiero imponerme sobre el otro, ya no tiene ningún sentido. Entonces uno lo suelta y uno se humilla. Y cuando uno se humilla, entonces es grande. Por eso el Señor le dijo a Pablo, ¿te acuerdas que Pablo tenía un aguijón en la carne? Tenía un aguijón en la carne. Yo no sé qué era. Algunos sospechan que tenía que ver con los ojos. Porque ¿te acuerdas cómo termina la carta de Gálatas? Vean que soy yo quien no escribo porque miren las grandes letras con las que les escribo. Es probable que él escribía así. No sé. O quizás era un cáncer en el páncreas. Y él le rogó al Señor 3 veces que se lo quitara. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pablo. No, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. No, Pablo, porque cuando tú eres débil, entonces yo crezco. Cuando tu carne se humilla, entonces yo crezco. El Pablo espiritual crece. Hermanos, el Julio Melgar espiritual ha alcanzado un crecimiento que quizás nunca hubiera alcanzado en este planeta si no hubiera tenido el cáncer. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Me sigues? Por eso me atreví yo a decirle a Julio Melgar, y es cierto, hermano, qué envidia santa te tengo. Porque somos creídos. Somos creídos porque nos llena el orgullo de sabernos sanos, de sabernos todo bajo control. Pero cuando nos humilla algo así, entonces crecemos espiritualmente y entramos a esa dimensión de lo que no se ve, de la fe, que después de todo es lo que quiere el Señor que vivamos. Simple y sencillamente, eso es lo que quiere Dios que vivamos. Y interesante que cuando Santiago habla, vente conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 1 por favor, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes creyentes? Y hace otra pregunta retórica, ¿no es de las pasiones de ustedes las cuales combaten en sus miembros? Y ¿sabes qué? La palabra pasión ahí es la palabra hedone con H, de donde viene nuestra palabra hedonismo. Hedonismo es un deseo por estar experimentando el placer. Ahora sígueme por favor, mira ahí la pantalla por favor. Interesante. Sigue aquí, versículo 2. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo comienza el versículo 2? Ustedes
nos está diciendo, ustedes codician. Ahí está el problema. Codician. Y sígueme y mira la pantalla, por favor. Me llamó la atención cuando voy a buscar la palabra codicia en el Antiguo Testamento, aparece un montón de veces. Y como el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la palabra en hebreo es hamad. ¿Y sabes qué quiere decir hamad en español? Lujuria. Y cuando hablamos de lujuria, no sé si en tu caso, pero en mi caso, yo fui enseñado que la lujuria tenía que ver con un apetito desordenado por el placer sexual. Pero me llevo un portazo cuando voy a la Real Academia Española y me doy cuenta que dice, es un apetito desordenado por el placer que algo te causa. Yo creí que tenía que ver con el sexo. Sí, cuando ves a la mujer como un algo, como un objeto, entonces es codicia, es lujuria. O al sexo opuesto, ¿sí? Pero realmente lo que está diciendo es un apetito desordenado. Pero ¿sabes qué? ¿Qué andaba haciendo Ferdinand en Sarajevo? Andaba queriendo más placer por poseer más y ser más que los otros. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Interesante. Eso es interesante porque en el Antiguo Testamento, para darte un ejemplo donde aparece codicia, aparece en Éxodo 20. Vente conmigo, deja una marca ahí y vente al libro de Éxodo, por favor, al capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Mira el versículo 3, por favor. Capítulo 20, versículo 3. Tú sabes esto. Tú sabes que Dios le dio a Moisés el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos saben de los 10 mandamientos? Ya viene Semana Santa y no me digan que han visto 500,000 veces ahí a Charlton Heston, ¿verdad? De Cecil B. DeMille y toda la onda. Ok, han visto a Charlton Heston, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos traía en el pedazo de piedra? 10. ¿Sí? Los primeros los quebró, enojado. ¿Sí? Y hasta había otra película donde hacen chiste de eso. Está bien. Pero el punto es que, no, yo creo que no está bien hacer chiste de las cosas de Dios. Pero el punto es que Dios se lo volvió a dar. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? 10. Pues 20. No, 10. Eran otra vez los mismos 10. Ok. Todos creemos que la ley son esos 10 mandamientos. No. Son esos 10 más otros 513. Digo, 613. Interesante, ¿verdad? 10. Pero esos 10 son el decálogo, quizás la punta del iceberg que todos vemos y Dios quería que se notaran. Quería que esos 10 se notaran. Mira el primero de los 10 mandamientos. El que para Dios es el más importante. Vente a Éxodo capítulo 20. Mira el versículo 3. En la roca que Moisés traía en la mano, el primerito que estaba escrito era este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios nos está diciendo a la humanidad yo quiero ser lo más importante en tu vida y no quiero que pongas a otra persona como el placer máximo de tu vida. Y no quiero que pongas a un objeto como el placer máximo de tu vida. Yo quiero ser el placer máximo de tu vida. No sé si tú sabes que el centro del placer está en la zona límbica del cerebro. Entonces Dios se equivocó. No, Dios lo puso porque Él quería que nosotros disfrutáramos de algunas cosas de esta vida correctamente. El problema es que lo hacemos desordenadamente. Y por cierto, hay un hedonismo que yo te animo a desarrollar. Hay un placer que yo te animo a buscar. Es el placer de estar delante de Dios. Ese placer lo ha descubierto Julio Melgar. Ese placer lo ha descubierto la hermana Carmencita. Ese placer, bueno, cualquiera de nosotros podría descubrirlo. Pero también, cuando te venga el diagnóstico, tú tomas la decisión. Si te amargas o te metes, como en las crónicas de Narnia, en ese ropero y entras a un mundo donde disfrutas de un crecimiento espiritual increíble. Es interesante. ¿Y sabes cómo termina? ¿Sabes cómo termina el decálogo? Mira el versículo 17, ese es el número 10. El primero tiene que ver con Dios, el segundo tiene que ver con nosotros. Y mira el versículo 17, es impresionante cómo lo dejó Dios. Como dice el 10º mandamiento: no codiciarás, punto.
En el primer mandamiento, Dios sabe que lo que más nos conviene es estar enamorados de Él. Y en el último, lo que más nos conviene es estar desenamorado de este planeta y del querer más. No codiciarás. ¿Y no codiciarás qué? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, ni su criada. Y traducido en guatemalteco en el 2019, hermano Checho, no codices lo que él tiene. Pero es que la casa del año que se ha comprado, si Dios se lo da, se lo da. Pero trabaja, trabaja, pero no te mates para más de lo que realmente Dios te pone en tus manos. Ni su criada, ni su buey, ni su asno. Y traducido, hermano Checho, ok, no codices el BMW que tiene. No codicies, yo no sé, dígame un carro. Hermano Checha, Mercedes-Benz o Mazda X209, no sé, un Alfa Romeo, ¿verdad? No lo codicies, no lo codicies, ni cosa alguna de tu prójimo, punto. Es hamad, es la palabra que aparece ahí, lujuria. No lujuries, no lujuries. Y en el Nuevo Testamento, hermano Checho, ¿sí? En el Nuevo Testamento, como está escrito en griego, ¿sabes cuál es la palabra? Epitumía. Y es interesante que en español epitumía quiere decir deseo que arde, pero me llama más la atención la traducción que le da el español, deseo de más, deseo de tener más. ¿Sí? ¿Y a dónde está? Está ahí en Santiago, en el versículo 2. Regresa por favor conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 2. El problema es que codician y vives en ese deseo de aparentar más, de provocar más. Es impresionante, hermanos. ¿Sabes? Yo te dejo esto en tu bolsillo. Si quieres, tómale fotos. Si quieres, entra ahí a Vida Nueva Guate en YouTube y ahí está esto. Desde el principio y hasta el final de los días, Satanás lleva al hombre a lo más alto de su codicia para que caiga a lo más bajo de la humanidad. ¿Sabes? ¿Qué le dijo Satanás a Eva cuando le ofreció el fruto? Más bien, ¿a qué conclusión llegó Eva? Que el fruto del árbol era, ¿qué dice? Bueno para comer, agradable a los ojos, pero cuidado, aquí está lo más delicado, y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Que el fruto era codiciable para tener más. ¿Más de qué? Más de lo que Dios les había dado. ¿Qué les había dado Dios? ¿Qué les había dado Dios? Toda la tierra y su plenitud. Pero Satanás llega para decirles, aquí te lo pongo, ¿lo quieres? Es bueno para comer, es bien bonito a los ojos, ¿verdad? Todos dicen que es una manzana, pero en ningún lado aparece manzana. Es codiciable. Si yo lo como, voy a hacer más de lo que Dios me ha dado. ¿Sabes? El problema de nosotros los humanos, y por eso peleamos, es por eso, porque queremos más de lo que Dios nos da. Queremos ensanchar nuestro territorio ante los demás. Y entonces entramos en un juego sucio. ¿Cuál juego sucio, hermano? ¿Cómo peleamos los humanos? El primero te dije por qué peleamos los humanos, ahora veamos cómo es que peleamos. Y viene Santiago y nos dice, hay un proceso que ustedes los humanos siguen. ¿Cuál es? Aquí está, vente conmigo por favor, al versículo 2. Codician y no tienen, matan y ¿qué dice? Y arden de envidia. Wow. ¿Sabes? Ardemos de envidia. Y la envidia es una de las hijas
es la hija mayor de la codicia. Es la hija mayor de la codicia. ¿A dónde está? Mira Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso, ¿qué lo consume? ¿Qué lo carcome? La envidia. La envidia. La envidia, hermanos. Te regalo otro proverbio del bus. Aquí te va otro proverbio bucero. Otro proverbio bucero. Lo leí hace poco. Y mira, y viene de una mente pleitista. Porque nada más, ¿quieres ver un pleito? Vete a la Roosevelt en San Salvador a las 7 de la mañana y vas a ver cómo pelean los buceros. Pelean por demostrar que son más diestros al timón, que son más pilas en el tráfico. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado que eso quieren demostrar? Y no solo eso, quieren más. ¿Más qué? ¿Aló? Más pasajeros. Y el que llega primero se come la manzana, ¿sí o no? Entonces aquí voy y te pongo la pata. Y en ese ir, vamos nosotros en el tráfico y nos pasan pegando, ¿verdad? Y uno dice, ¿y este bucero? Y te das cuenta que está peleando con el otro, ¿verdad? Y que el bus ahí atrás dice, el Señor le bendiga. Lo más paradójico, ¿verdad? Pero hay un proverbio bucero que una vez leí y no lo olvido. Decía, la envidia, porque estamos hablando de la envidia es peor que el hambre. Así dice, la envidia es peor que el hambre. Primera de Buceros, capítulo 1, versículo 1. Y yo dije, yo les he dicho que no los lean así nomás los proverbios de los buceros, porque hay mucha sabiduría. Sabiduría de aquí, pero sabiduría. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque el hambre va a hacer que sufra tu carne. Pero con la envidia, ¿quién se carcome? El alma, tu corazón, tu espíritu sale dañado. ¿Sí? ¿Me sigues? No envidies, ni te hagas envidioso. No te hagas ver o despertar envidia en alguien. No lo hagas, porque eso es diabólico, solo viene de la... Yo decía más temprano, yo ya he dejado de usar el Facebook, pero no del todo, tranquilos. Ya he dejado de usar el Facebook, Instagram, Twitter, para postear aquellas cosas en donde me he cachado a mí mismo, hermanos, queriendo lucir más ante los demás. ¿Sí? Yo te animo a que antes de postear algo, tengas mucho cuidado y que revises tu corazón. Te vas, te haces una escapadita a Acapulco, ¿verdad? Y peor, lo haces ahorita en el calor de la Semana Santa y vas allá y estás en una hamaca, ¿verdad? Entonces, tomemos una foto aquí toda la familia y la posteas. Ahora, yo te digo, no está nada mal postearla, tranquilo, si tu corazón es limpio y genuino. Pero si la vas a postear para que me vean los demás y se den cuenta que yo la estoy pasando bien bonito y ellos allá achicharrándose en el calor de la ciudad de Guatemala, para que sufra la canalla, como dice la cumbia. Hey, ten mucho cuidado, porque entonces tu corazón es malo y perverso. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo tengo una pregunta. Cuando posteas lo que posteas, ¿por qué lo posteas? Ahora, yo te repito, no está mal si lo pones. No está mal si lo pones. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que en el otro causas que, ay, ahí anda, se está divirtiendo. Y yo aquí, entonces, no le doy like. Yo no sé cuál corazón es más perverso. Si el que lo posteó para causar eso, o el otro que lo leyó y pensó, hermano, es una guerra de perversos.
Es una guerra de perversos, es una guerra de carne. Y eso, dice Santiago, es animal, viene de las tinieblas, viene de lo profundo del infierno, es diabólico. No lo hagas. Madura, cambia de ahí, sube de nivel, no te quedes ahí. Eso es para los inmaduros. ¿Por qué pelean los creyentes? Por eso, hermanos. Yo lo dije más temprano. Mira ahí en la pantalla. Si ojos bonitos en rostro ajeno te molestan, algo anda mal, hermanos. Algo anda mal. Si ves que el otro triunfa y logra un montón de cosas y a ti el corazón se chicharra, algo anda mal en ti. Y eso es nada más un indicador que necesitas madurar en el Señor. En el Señor. Luchamos, pues venimos nosotros y entramos a este proceso que nos describe Santiago. ¿Estás conmigo, por favor? Vente al versículo 2. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. O sea, no puedes alcanzar el BMW o la Ford Runner o la Land Cruiser del año del otro, no lo puedes alcanzar. ¿Por qué? Dice, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Ya me los puedo, hermanos, tranquilos. ¿Saben qué hacemos entonces? Ese pide. Entonces yo le voy a pedir, vamos al cuarto y me voy a encerrar. Y entonces yo he leído un versículo que dice que todo lo que pidamos al Señor en su nombre, Él nos lo dará. ¿Sabes que en su nombre quiere decir como si Él lo estuviera diciendo? Eso quiere decir. Entonces vamos, Señor, en tu nombre te pido la Land Cruiser del 2020, porque aquel tiene la del 2019, yo quiero la del 2020. Y tú me lo das a dar porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Damos risa. Yo te dije, desde ahí arriba creo que damos risa. Viene el Señor y nos desnuda una vez más. Y nos dice, cuando tú dices, pues voy a pedir, no recibes. ¿Por qué? Mira el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís ¿cómo? Mal. ¿Para qué pedís? ¿Sabes qué? Venimos y pedimos el carro del año para otra vez meterlo al cuchubal de las pasiones que combaten en nuestro cuerpo. Entonces, todo termina donde empezó. Mira la pantalla y aquí termino yo también. Todo termina donde iniciamos. Esto lo leí, no sé si en un bus, pero lo leí. Yo creo que tiene mucha razón. Yo creo que los creyentes no nos salvamos de esto, hermanos. Queremos más cosas que no necesitamos, compradas con pisto que no tenemos, para impactar a la gente que nos cae mal. Se lo voy a repetir y en cámara lenta porque veo que algunos creo que no lo entendieron. Luchamos y combatimos, está diciendo Santiago. Queremos más cosas que ni necesitamos, más chivas que no necesitamos. Compradas con dinero que no tenemos, porque ¿sabe qué hicimos? Fuimos a tarjetearlo. Y caímos en la trampa de las bisacuotas. No importa, mi amor, que son 400 pesos al mes. Cuando tú vienes a sumar, son un montón de veces que has hecho 400 al mes. Y te pagan y no te queda nada, porque sos esclavo del banco que te engañó y caíste en la trampa de las bisacuotas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Para tener los zapatos que yo quería. ¿Y por qué quiero los zapatos? Porque la fulana los andaba y que se dé cuenta. ¿Qué te has fijado que casi siempre cuando queremos algo así es para demostrarle al otro que nosotros también? ¿Sí? ¿Sí? Voy a tenerlo para que lo vea porque según ella o según él yo no puedo. Y así se va a dar cuenta que yo sí puedo. Y entonces caemos en esa trampa, en ese terreno minado, hermanos, engañoso, terrenal y diabólico, compradas con dinero que no tenemos para impactar a aquel, no voy
voy a cambiar lo que dice ahí a aquel que nos cae mal. Así de sencillo. Y entonces estamos en esa rueda, en ese círculo vicioso del engaño de este mundo. Hermanos, yo repito eso. Qué envidia santa le tengo a Julio Melgar. Porque cada vez más se desprende de este jueguito sucio. Y cada vez más disfruta de lo que no se ve, de lo eterno, de lo justo, de lo recto, de lo íntegro. Y nosotros, mientras más salud tengamos, mejor, porque continuamos en este jueguito engañoso. Engañoso, hermano. Necesitamos. Yo creo, yo lo dije más temprano. El Señor en su misericordia no te lo va a enviar. Suficiente hay en el planeta y en el universo sujeto a corrupción para que nos ocurra, para que las posibilidades de que nos llamen para decirnos tiene cáncer son muy altas. Pues yo no sé, hermanos. Yo creo que desde allá del cielo han de decir, a este Checho bien le caería un cancerito, ¿verdad? Porque está bien orgullosito, creidito. ¿Y saben qué, hermano? Es cierto. David dijo, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado, porque cuando fui humillado, entonces vi a Dios, vi lo espiritual, vi lo eterno, vi lo que vale la pena. Bueno me es haber sido humillado, hermano. Yo creo que bueno nos es haber sido humillado. Vivimos en un mundo, hermanos, en donde nos estamos despedazando los unos a los otros. Hermanos, ustedes no lo van a creer, pero entre pastores hay envidia. Y si no andamos listos los pastores, caemos en este jueguecito de a ver quién tiene la iglesita más bonita. La que tenga más gente, gana. Qué engaño. ¿Sabes? Yo creo que Dios usa a hombres como Julio para que nosotros dejemos a un lado el orgullo como líderes de las iglesias y caigamos de rodillas y reconozcamos que toda iglesia viene de Él, nació por Él, es a través de Él y es para la gloria de Él, no para la gloria de ningún hombre. Punto. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de aprender